Gracias, muy amable. Adelante, puede continuar, ingeniero. Muy bien, el concepto de red dorsal es similar a la red dorsal que podríamos tener en el cuerpo humano. Tanto el sistema nervioso, ¿no?, constituye también una red donde la parte central está en la columna vertebral, ¿no? Y también lo podemos ver como el sistema circulatorio, ¿no? Tenemos las arterias, las venas, y a través de este sistema humano se desarrolla la conectividad para que el ser humano pueda tener salud, ¿no? El objetivo es que esté sano. De igual manera, una red dorsal de comunicaciones lo que va a hacer es que un país sea sano, que tenga bienestar, que tenga desarrollo, que existan igualdad de oportunidades para todos, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos reflexionar qué es lo que está pasando en el Perú. El Perú es un país con un territorio muy amplio, con accidentes geográficos que dificultan la conectividad, dificultan el que podamos tener interacción entre pobladores que están en diferentes zonas del país, ¿no? Esto genera pobreza, esto genera desigualdad y una serie de problemas de índole social que todos conocemos. Entonces, el tema central es cómo nosotros podemos superar estos problemas. Definitivamente, un punto fundamental es la infraestructura. Si no tenemos infraestructura, entonces estamos hablando simplemente cosas etéreas, estamos hablando teorías, pero no sería viable solventar los problemas que hemos mencionado. Pero nosotros ya tenemos infraestructura como país. Tenemos una gran infraestructura que es la red dorsal, una red que conecta Lima con 180 capitales de provincia, y además ya tenemos infraestructura en diversas regiones. 6 regiones, las redes regionales que se conectan a la red dorsal ya están funcionando. Y tenemos una totalidad de 21 proyectos regionales del PRONATEL que deben entrar en funcionamiento. Entonces, con toda esta infraestructura, ya deberíamos tener nosotros una mejor conectividad en zonas de interés social, en zonas rurales, y no solamente conectividad, sino también asequibilidad, que es un concepto muy importante, porque podemos tener infraestructura en una determinada área geográfica, en una zona, pero si el precio es muy elevado, entonces no tenemos la posibilidad de hacer uso de esta infraestructura. Y es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos la red dorsal con una capacidad grande de conectividad. Sin embargo, el precio, incluido IGB, es $27. Entonces, este precio tan elevado no permite que los usuarios puedan beneficiarse de la red dorsal. Y cuando hablamos de los proyectos regionales, ¿no?, proyectos donde el Estado ha invertido muchísimos millones, también ocurre algo similar, ¿no? Está la red presente, está la torre, está la fibra óptica, incluso hay bastante publicidad de toda índole, principalmente el Estado, donde se dice estamos beneficiando a 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, porque la red está ahí, en una zona geográfica determinada, en una región. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿y el poblador rural y un empresario, o cualquier campesino, puede acceder a la red? Y la respuesta es no. Y entonces, ¿cómo los consideramos como beneficiarios? Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué hemos invertido tanto en algo que no se está aprovechando? La idea de la presentación no es cuestionar, sino es mostrar datos que nos permita tomar decisiones para poder corregir y mejorar el presente. Bueno, como todos sabemos, existe una red dorsal creada por la Ley 29904, donde en el artículo 1 se dice que el propósito de esta red es la utilización y masificación de la banda ancha en el territorio nacional.
como medio que favorece y facilita la inclusión social y el desarrollo socioeconómico, ¿no? Artículo 1. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con la ley? Y verdad que no estamos cumpliendo con la ley. Existe la infraestructura, pero ¿está logrando la masificación de la banda ancha? ¿Favorece la inclusión social? Y la respuesta es no. Sin embargo, la ley tiene artículos muy importantes. Por ejemplo, el artículo 17 habla de REDNACE y RENIE. REDNACE es la red nacional del Estado peruano que debe facilitar la conectividad a todas las entidades del Estado. Estamos hablando de ministerios, hospitales, comisarías, colegios, gobiernos locales, gobiernos regionales, etc. Y también se habla de RENIE, que es la Red Nacional de Investigación y Educación, que se debe soportar sobre la red dorsal. Asimismo, la ley indica en su artículo 18 que el Estado dispone de una capacidad de reserva. Y en el artículo 19 se especifica las condiciones técnicas, económicas y legales para hacer uso de esta reserva. Justamente en el periodo que me tocó conducir el sector comunicaciones, los 2 meses y medio, que fue una experiencia para mí extraordinaria, se logró emitir una resolución directoral en la cual se establece costo cero para esta reserva de capacidad que va a servir para conectar las entidades del Estado. Sin embargo, podemos notar que la red dorsal está operando ya 5 años y la ley estuvo desde antes de la operación de la dorsal. Y durante estos 5 años no se hizo uso de esta reserva de capacidad. Un punto importante, como lo he mencionado, en telecomunicaciones es la asequibilidad. Y la asequibilidad está relacionada con el precio, con la tarifa, ¿no? Y es importante mencionar el caso de Lima para poderlo comparar con provincias por un tema de principio de equidad, igualdad. Es un principio fundamental en toda sociedad. ¿Qué es lo que ocurre en Lima? En Lima, todos los que vivimos en Lima tenemos, pues, vamos a decir, tenemos mucha suerte. Somos privilegiados. ¿Y por qué ocurre esta suerte o este privilegio? Porque hay competencia. Los grandes operadores están concentrados en Lima, pero no solamente tenemos grandes operadores, tenemos operadores medianos, pequeños, y esto hace que a través de la competencia los precios que tengamos en Lima son bastante buenos, sean bastante buenos. Si los comparamos con realidades internacionales, vamos a ver que somos privilegiados. De un estudio de mercado muy rápido que se ha hecho en Lima, nosotros tenemos por un lado empresas operadoras, ¿no? Como Claro, Movistar, Entel y otras empresas que brindan servicio a través de diferentes medios como cable o fibra óptica o medios inalámbricos. Y podemos notar que en Lima, un hogar cualquiera, más o menos en promedio, por 100 megabits por segundo, tiene un precio de 100 soles, ¿no? En promedio. Ya sea por cable o por medios inalámbricos. Pero ahora hay empresas que dan servicio a través de fibra óptica. Y traigo el caso de la empresa Ultra, ¿no? Que por 1 gigabit por segundo está cobrando 654 soles, ¿no? Claro, el servicio al hogar no es un servicio, vamos a decir, clear channel, ¿no? No es un servicio asegurado al 100%, porque a pesar de que sale en la publicidad el 100%, este 100% no es el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, si aplicamos estadísticamente, digamos, la probabilidad
como no es 100% del tiempo, puede ser un 95% del tiempo, en algunos casos no se va a tener el gigabit, ¿no? Se va a tener menos. Pero al menos está asegurando un 70% de este gigabit. De las mediciones que se han hecho, en unas pruebas que hemos hecho aquí en Lima, se puede notar que de este gigabit realmente se asegura 700 megabits, que es bastante importante. Pero de acuerdo a la oferta que nosotros podemos observar, este gigabit, en teoría al 100%, cuesta 654 soles. Que si lo trasladamos a dólares, es 0.17 dólares. O sea, 17 centavos de dólar. Pero, ojo, está asegurando en forma real un 70%. Entonces, si nosotros dividimos este precio de esta tarifa entre 70%, realmente la tarifa que nos sale es 24 centavos de dólar por megabit por segundo. Entonces, nuevamente insisto, somos privilegiados. ¿Y por qué? Porque hay competencia. La competencia es la que soluciona los problemas de precio y calidad. No hay mejor regulador que la competencia, de verdad. Entonces, es importante desarrollar la competencia. ¿Y cómo desarrollamos la competencia? A través de mecanismos transparentes y mecanismos eficientes que tienen que estar a cargo ¿de quién? Del Estado. Las empresas por su cuenta no van a desarrollar competencia. Es más, es natural que cualquier empresa no quiera competidores porque obviamente sus utilidades van a disminuir. Si está solo, va a maximizar sus utilidades. Si hay otros actores, va a tener que reducir sus utilidades. Es algo natural, ¿no? Entonces, el Estado debe intervenir, pero de una manera clara, transparente y realista. Pero bueno, entonces nosotros lo que observamos es que Lima es privilegiado, tiene un precio más o menos de 24 centavos de dólar por megabit por segundo. Está bien. Pero, ¿qué pasa con el Estado? El Estado tiene entidades en provincias, en diferentes partes del país. Y de acuerdo a un análisis que he podido realizar, el Estado por megabit por segundo, de acuerdo a los contratos que son públicos y se hace, paga como 20 dólares por megabit por segundo. Es increíble, ¿no? El Estado que tiene una capacidad de poder comprar en volumen, paga 20 dólares, y si comparamos el Estado con un poblador cualquiera, como cualquiera de nosotros en casa, donde nadie nos subsidia nada, sino que tenemos que pagar con nuestro esfuerzo, vemos que el Estado paga como 20 dólares por mega y cualquier ciudadano en su casa paga 20 centavos o 24 centavos. Acá hay un problema, ¿no? Pero bien, ahora, ¿qué ocurre en una situación, en una zona rural? En un proyecto regional, por ejemplo, cualquiera de los que ha financiado el Pronatel y que actualmente está operando. En estos lugares, una oferta de uno de los operadores es 450 soles por 2 megabits al 40%. Entonces, si echamos un poquito de números, realmente el costo que sale por megabit es exorbitante. Es increíble y ustedes lo pueden ver ahí. Sale como 100 dólares por megabit por segundo. Y nuevamente la pregunta es, pero esto es increíble. Si estamos hablando de una zona donde el Estado ha invertido dinero justamente para reducir la brecha digital, para crear igualdad de oportunidades. Entonces aquí hay algo que no está funcionando bien, definitivamente. ¿Y qué es lo que origina esta situación? Es una brecha digital tremenda, que cada vez se va a ampliar, más aún con 5G. Cuando empiece a funcionar 5G en forma más desarrollada en el Perú,
definitivamente la brecha entre Lima y cualquier poblador que esté en provincias se va a incrementar tremendamente. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que prestar especial atención y que debemos solucionar. Definitivamente se tienen que hacer cambios en el país, cambios normativos, cambios regulatorios y principalmente cambios de política, pero política realista. La política no debe ser de discursos, ¿no? Hay gente que da discursos muy bonitos, sí, vamos a combatir la pobreza, la educación es lo más importante, la seguridad, etcétera, ¿no? Pero concretamente, ¿qué se hace? No estoy hablando de este gobierno, ¿no? Ese es un tema histórico en el país, que no se hace prácticamente nada, o se hace muy poco, ¿no? ¿Por qué debemos hacer cambios? Existe una extrema desigualdad entre Lima y las provincias, ya lo hemos visto con valores, ¿no? Y está ocurriendo el famoso efecto Mateo. El Mateo se menciona en la Biblia, y se dice que el que más tiene se le dará más, y al que menos tiene se le quitará lo poco que tiene, ¿no? El avance tecnológico sin ninguna regulación adecuada lo que hace es incrementar la diferencia entre un pequeño grupo de pobladores privilegiados y un gran sector que no tiene estos beneficios de la tecnología, y se incrementa la brecha digital. Ese es un punto. El otro punto es que el Estado tiene una pésima conectividad. Si el Estado tiene una pésima conectividad, no podemos tener un Estado eficiente y menos un Estado transparente. Sin eficiencia y sin transparencia, tenemos un caos y no vamos a poder desarrollar. Vamos a quedarnos en los discursos, vamos a quedarnos en la pelea entre los políticos, si cambiamos o no cambiamos el presidente, o cosas que al final no nos llevan a ningún lado. Tenemos que mejorar la conectividad del Estado y aquí todos tenemos que estar unidos. ¿Quién se opone, por ejemplo, a que un hospital tenga 1 gigabit por segundo de conectividad? Nadie, ¿no? ¿Quién se opone a que una escuela tenga al menos 100 megabits por segundo? Nadie, porque cualquiera de nosotros que esté en Lima lo tiene en casa. Entonces, ¿cómo una escuela que tiene 20, 30, 50, 100 alumnos no puede tener 100 gigabits? Es una cuestión, digamos, de lógica. Pero ¿qué ocurre actualmente? Actualmente en escuelas donde existen proyectos financiados por el Estado tiene que pagar 87 soles por una conexión de 2 megabits al 40%. Solamente al hablar de 2 megabits al 40%, ya esto es increíble, ¿no? Y además el Estado tiene que pagar 87 soles para brindar conectividad a una escuela a través de un proyecto que el Estado ha pagado toda la operación, ¿no? Todo el CAPEX, y está pagando todo el OPEX. También aquí hay algo que tenemos que cambiar. Asimismo, ¿por qué tenemos que hacer cambios? Porque hay una falta de competencia. Escuché a Luis en su extraordinaria exposición y coincido plenamente con lo que él ha manifestado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a cualquier provincia al interior del país y queremos tener internet, ¿qué es lo que impide que tengamos buen internet? Es el costo de transporte. Mientras el costo de transporte sea elevado, va a haber una desigualdad de oportunidades entre Lima y las provincias. Entonces, un aspecto muy importante es que la red dorsal sea eficiente, no solamente para el Estado, sino también para todos los operadores que deseen utilizarlo, grandes, medianos, pequeños, incluso los operadores que ya tienen red propia, también deben utilizar la red dorsal. En consecuencia, la medida que se ha adoptado de costo cero en el transporte para las entidades del Estado es una medida, en mi opinión, que está bien dada.
aunque haya opiniones en contra, ¿no? Y el otro tema es cómo regulamos el precio de transporte para las empresas de telecomunicaciones. Ya tenemos una referencia internacional. Según la exposición de Luis, por 1 gigabit por segundo se está cobrando $1000, lo que equivale a $1 por mega. Y es una buena referencia, ¿no? Los que estamos más o menos enterados de los precios de transporte a nivel del país, tenemos valores referenciales para un operador grande. Este transporte debe estar más o menos como en $2 para los que tienen su red propia, ¿no? Y para los que contratan y compran volúmenes significativos, puede estar en el orden de $3 por megabit. Más o menos es un estimado. Para operadores pequeños, estamos hablando de $7 o $6 el megabit por segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una red dorsal de transporte neutral, ¿no? Cuando hablamos que la red dorsal es una red neutral, realmente ese término neutral no está bien aplicado, o está aplicado como neutral, ¿no?, al status quo, ¿no? Es neutro, no hace nada y el status quo se mantiene. Pero no ese es el concepto de neutral. Una red neutral es una red que debe tener oportunidad de uso para todos, sin discriminación, para desarrollar la competencia. Otro punto importante también por el cual nosotros tenemos que hacer cambios es por la falta de cobertura. De acuerdo a información que se dispone de un informe del MTC del 2020, y hablamos de centros poblados a nivel nacional, Internet fijo solamente cubre el 3.9% de los centros poblados a nivel nacional, ¿no? Es que lo que ocurre es que hay centros poblados que son muy pequeños, ¿no? Y estamos hablando que hay una cantidad grande, el número exacto no lo tengo en memoria, pero debe haber como 95.000 centros poblados a nivel nacional, centros poblados que tienen 20 habitantes, 50 habitantes, es muy variado. Pero si lo evaluamos a nivel de centros poblados, Internet fijo solamente llega al 3.9% de los centros poblados. Y cuando hablamos de Internet móvil, está cubriendo el 42.1% de los centros poblados. Entonces, estos datos nos dicen que tenemos que mejorar la cobertura. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a mejorar la cobertura? Alguien puede decir, ya, entonces que el Pronatel desarrolle más proyectos financiados por el Estado, gastemos más millones, ¿no?, en nuevos proyectos, grandes proyectos, etc. Es una opción. La otra opción es, creemos las condiciones para que todas las empresas grandes, medianas y pequeñas desarrollen proyectos y amplíen su cobertura. Yo soy partidario por la segunda opción. Creemos las condiciones para que todos los emprendedores grandes, pequeños a nivel nacional puedan desarrollar infraestructura. ¿Y tenemos operadores? Claro que sí. Si nosotros, por ejemplo, observamos qué ocurre en nuestro mercado, hay operadores pequeños que están localizados en zonas donde los grandes operadores no están presentes. ¿Y quiénes son estos? Los operadores de televisión por cable. Están en lugares incluso donde no hay cobertura móvil y a través de esta red de fibra óptica local brindan televisión por cable, pero están en condiciones de brindar Internet. Entonces ya, miren, ya 130 operadores a nivel nacional, ¿no? Y además tenemos los operadores medianos, y además tenemos los operadores grandes. Con toda esa capacidad, ¿no somos capaces de ampliar la cobertura? Y la respuesta es sí. En consecuencia, debemos eliminar todas las barreras normativas y regulatorias que existen y que generan sobrecostos. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es eficiente a la red dorsal. Yo he escuchado por ahí comentarios que dicen, bueno, como no se usa la red dorsal, realmente no se debió construir la red dorsal porque ya existen otros operadores, ¿no?
Es un comentario muy simplista. La red dorsal no se usa por el precio elevado. Es un tema lógico. Bajemos el precio. Utilicemos el concepto de la curva de demanda de economía básica, ¿no? Si el precio baja, la cantidad consumida va a ser mayor. Si el precio baja, la cantidad de usuarios es mayor, ¿no? Además, hay que recordar que la red dorsal es un proyecto social. Hay gente que confunde las cosas. Hay gente que frente a una determinada situación, cuando conviene, utiliza una lógica, unos principios, y cuando no conviene, utiliza otra lógica y otros principios. ¿A qué me refiero? El Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, es un Estado que promueve la actividad empresarial, ¿no? Está bien, ¿no? Es el rol subsidiario del Estado. Pero el Estado es responsable por el desarrollo social. Entonces, el Estado no debe renunciar a su responsabilidad de desarrollo social en educación, en salud, para, vamos a decirlo así, proteger el mercado o intereses de empresas privadas, ¿no? Son dos cosas diferentes que se deben dar en paralelo, ¿no? Entonces, cuando se habla de un proyecto social, y hay proyectos sociales, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, en los países más desarrollados, hay proyectos sociales. ¿Por qué se hace un proyecto social? Porque el Estado detecta que el mercado no es capaz de solucionar todos los problemas de un país. ¿No? Es muy lógico. La función del mercado no es hacer desarrollo social, ¿no? Y sí, está bien. Entonces, como hay esa falencia, ese déficit, el Estado interviene, el Estado financia, ¿no? Entonces, ¿por qué se desarrolla la red dorsal? Porque hay un tema social y el Estado financia. Pero cuando se financia un proyecto social se justifica en función de los beneficios sociales, no se justifica en función de la rentabilidad monetaria, que sí es el caso para un proyecto privado y está muy bien. Cuanto más rentabilidad tenga un privado, es excelente, privado. Pero sí social se justifica en función del uso, de la masificación. Entonces la red dorsal, que es un proyecto social, tiene que masificarse, ¿sí? La gente confunde a veces el concepto de APP, ¿no? El concepto de APP no desnaturaliza un proyecto social. El concepto de APP lo que hace es tratar de darle sostenibilidad, tratar de darle viabilidad a un proyecto social, pero no lo desnaturaliza. No es porque sea APP, ya es un proyecto privado. Y entonces, si es un proyecto privado, el Estado, como es socio, entonces se convierte en una empresa privada. Y entonces entra en contra, ¿no?, de la Constitución, donde dice que el rol del Estado debe ser subsidiario, ¿no? Entonces, ahí hay gente que dice, sí, el Estado no debe ser empresario, ¿no? Pero dice, pero si está en una APP, entonces debemos tratar de maximizar los ingresos, ¿no? Pero en esa idea de maximizar los ingresos errónea, se colocan precios muy elevados. Pero si vamos al concepto de economía, cuando el precio es muy elevado, la cantidad consumida es muy pequeña. Y si multiplicamos precio por cantidad, el valor de ingreso es bajo. Y es lo que ocurre con la red dorsal. Se le ha puesto un precio muy elevado, poco se consume y el ingreso es bajo. Si le ponemos un precio menor, se va a consumir más y el ingreso va a ser mayor. Es un tema ya de economía que se tiene que trabajar con tranquilidad. ¿Por qué tenemos que hacer además cambios? Porque en el país, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, solo el 65% de la población hace uso de Internet. Imagínense, esto es súper crítico. Nosotros hablamos de la pandemia y es un problema muy grave, pero el que el 65% de la población utilice el Internet
y un 35% no lo utilice, son 11.4 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Imagínense nosotros si una hora no tenemos el Internet. Ya estamos como locos. Un día que no tengamos Internet. Un mes que no tengamos Internet. 11.4 millones de personas años no tienen el Internet. ¿Qué significa no tener Internet? No tienen oportunidad de desarrollo. Es un problema grave. ¿Tenemos que hacer cambios? Tenemos que hacer cambios. Por otro lado, también tenemos una pésima conectividad del Estado, ya lo hemos comentado, y una falta de competencia. ¿Cuáles deben ser los principios de un modelo de la red dorsal? Un principio fundamental, y no solamente en la red dorsal, es la transparencia, ¿no? Cosa que en estos tiempos, estos últimos tiempos, se está cuestionando mucho, ¿no? Es un tema que se tiene que observar, verificar, ¿no? Y a los órganos competentes para este propósito se tiene que comprometer con este tema, ¿no? No pueden simplemente mirar a la distancia o en algunos casos quizás hasta mirar al costado, ¿no? Tienen que comprometerse con la transparencia. Entonces, si hay transparencia, hay procesos y concursos abiertos, no pueden haber postores únicos. Quizá en un sector muy excepcionalmente, de repente, de defensa, podría ocurrir postor único. Pero en telecomunicaciones, señores, es grave que exista un postor único. Es grave. No vamos a ahondar con este tema. Entonces, tiene que haber concursos abiertos, transparentes totalmente, ¿no? O al menos que se vean transparentes, para que nosotros podamos obtener condiciones de contratación y eficiencia lo mejor para el país. Un segundo punto tiene que ver competencia. La competencia es la que soluciona la relación precio-calidad en cualquier actividad comercial, ¿no? Entonces, se debe permitir el acceso a las grandes empresas, medianas y a todas, ¿no? Sin discriminación. Y los servicios tienen que estar sujetos a costos, ¿no? El regulador, en este caso OCITEL, que es el que fija las tarifas en el mercado, o las condiciones de los servicios del Estado, tiene que tener muy interiorizado el tema de costo, regular por costo. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos el caso en nuestro país de los proyectos regionales del FITEL, en los que se ha fijado una tarifa de transporte entre una capital de provincia y una capital de distrito en $27. ¿Y por qué en $27? ¿Esto está relacionado a costos? No. Porque entre una capital de provincia y una capital de distrito, en algunos casos, están a tiro de piedra, ¿no? ¿A qué distancia? 2 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un caso, Lambayeque, en Chiclayo, ¿no? Desde Lima a Chiclayo hay como 980 kilómetros y a través de la red dorsal se ha fijado un precio, una tarifa de $27. Pero de Chiclayo a un distrito en mismo Lambayeque hay 2 kilómetros. Sin embargo, el precio elevado, para el caso de la red dorsal, es $27, y el precio de la capital de provincia de Chiclayo a un distrito también $27, cuando hay 2 kilómetros. La pregunta es, ¿esto está fijado a costos? ¿Está relacionado a costos? La teoría económica nos dice que la regulación tiene que estar sujeta a costos. Tenemos súper expertos, gente con maestría, estudios muy importantes, muy respetables, ¿no? Pero hay que aplicar esos conocimientos. Entonces tenemos que ser eficientes en la regulación tarifaria, ¿no? ¿Qué otro principio se debe cumplir? La no discriminación. Este es un aspecto muy importante, lo manifestó Luis en su presentación, yo coincido con él. Hay gente que dice, bueno, para mejorar la situación tenemos que implementar flexibilidad tarifaria. ¿Qué es la flexibilidad tarifaria?
esquemas en los que se considera costos por distancia y costos por volumen. Yo discrepo totalmente con él, porque estos conceptos funcionan bien si lo vemos como empresa privada, pero no como una empresa, perdón, no como una actividad social. Y ojo, actividad social no significa ser ineficiente. Actividad social no significa confiscar. Actividad social no significa estatizar. Eso es un error. En la actividad social tenemos que ser más eficientes que una actividad privada. Entonces, si nosotros fijáramos tarifa por distancia, implicaría que los que están más cerca de Lima tendrían una tarifa menor que los que están más alejados. Pero los que están más alejados son más pobres y tienen menos capacidad económica. Si implementamos una tarifa por distancia, estamos incrementando la brecha digital, una mayor discriminación. El otro tema es tarifa por volumen. También yo discrepo, pueden discrepar conmigo porque es mi posición, ¿sí? Si nosotros tenemos un operador grande, es capaz de comprar un volumen muy grande de megabits por segundo, ¿de acuerdo? Si tenemos un operador pequeño, va a comprar un volumen pequeño de megabits por segundo y sus costos van a ser mayores. Pero si nos preguntamos, en una red de transporte de fibra óptica, el costo de operación y mantenimiento es sensible a la capacidad consumida o producida, la respuesta es no, ¿no? Si nosotros tenemos una red de fibra óptica y solamente transmitimos 1 megabit por segundo, los costos de operación y mantenimiento están ahí. Si nosotros transmitimos 100 megabits por segundo, son los mismos. 1 gigabit es lo mismo, ¿no? Entonces, sí nosotros podemos aplicar este criterio, y aplicando este criterio, la red sería sostenible. O sea, no va a perder su sostenibilidad. Debe ser también participativo. Quiere decir que en el uso de esta red dorsal, tenemos tanto al Estado y a las empresas privadas, debe haber un mecanismo totalmente abierto, donde no se cree un ente del Estado que se encargue de adquirir la conectividad para todos los sectores del Estado, como parece que hay una propuesta en ese sentido, ¿no? Porque nuevamente creamos una entidad burocrática y nuevamente generamos un intermediario que va a generar un costo y hay un riesgo de que este intermediario pueda favorecer a algún amigo, a alguien del partido político, etc. Hay esos riesgos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un esquema donde todos participen libremente, hayan reglas claras, las regiones puedan contratar independientemente, los sectores dentro de cada región puedan contratar independientemente, bajo reglas claras, fijadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Especificaciones técnicas fijadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y más arriba, a mayor nivel, la PCM lo que tiene que hacer es definir las políticas, ¿no? Entonces tenemos al más alto nivel, PCM define las políticas, quien actúa como un elemento facilitador, el MTC, fijando las especificaciones técnicas, y quienes son los ejecutores son las empresas privadas, todos los actores y los diferentes sectores. Para, digamos, fijar algunos valores de referencia que se dan hoy día en lo que es la conectividad, bueno, ya se tiene costo cero para el Estado peruano, ¿no? Que se ha fijado a través de una normativa, una resolución directoral para el transporte, pero hoy en día para el privado todavía se mantiene los $27, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿y a cuánto vamos? Bueno, ya tenemos referencias internacionales. La exposición de Luis nos indicó que ellos están en $1. Y nuevamente la pregunta es, sí, pero es Europa, es España, ¿no? Y yo les comento una experiencia de hace muchos años, hace como 20 años, cuando recién se abría el mercado. Había unas situaciones
increíbles aquí en el Perú. Más increíbles de las que hoy tenemos, ¿no? Entonces, conversaba con colegas del sector y yo les decía, pero mira, Chile, nuestro vecino, tiene unas condiciones tarifarias y regulatorias diferentes a nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que tener estas condiciones regulatorias que nos están generando sobrecostos, nos limitan en oportunidades, etcétera? Y alguien por ahí me respondió, sí, pues, pero es que Chile es otro país, ¿no? Es un país más desarrollado, etcétera. Cualquier explicación, ¿no? Y ahora cuando les digo, miren, en Europa el costo de un megabit es $1. ¿Por qué nosotros no podríamos tener un costo por megabit de $1? Hay que analizarlo, sí. ¿Pero podríamos? Sí. ¿Acaso en Europa a los profesionales se les paga menos que aquí? No. ¿Acaso en Europa la tarifa de energía eléctrica es prácticamente cero, subsidiada? No. ¿Acaso en Europa no tienen que recuperar la inversión, su CAPEX? No. Y entonces, en un mundo globalizado, donde prácticamente los costos son los mismos, ¿podríamos acercarnos a esa tarifa? Yo creo que sí. Hay que hacer un análisis, pero ahí tenemos una buena referencia. En este nuevo modelo, mi opinión es que el Estado debe continuar pagando todo. Ya lo ha hecho por 5 años y durante estos 5 años se ha desperdiciado, digamos, esa capacidad de la ROSAC, pero nos ha dejado una experiencia de que tenemos que hacer uso de esa capacidad y tenemos que ser más eficientes. Pero el Estado puede continuar pagando. Sí, sí, ya lo ha venido pagando y lo puede hacer. No se cae el mundo. Pero al contrario, si el Estado puede pagar, tiene una condición muy importante. Primero, el que paga, como dice el dicho, si yo pongo la plata, hablo como quiero. El que paga pone las condiciones, ¿no? Si ya estoy pagando todo, las condiciones para mí, que soy el dueño, es el Estado, es costo cero. Y no es que el Estado esté dejando de pagar porque se dice costo cero, no. Simplemente en algo que me pertenece, el tránsito por eso que me pertenece, yo digo que va a ser cero para el servicio a mis instituciones del Estado, a mis hospitales, a mis escuelas. ¿Alguien se opone a que las escuelas tengan buena conectividad? Que los hospitales no. Entonces lo dejamos costo cero. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando todo. Ahí no hay lonche gratis, no hay competencia desleal, ni muchas cosas que se dicen por ahí. Hay gente que dice, nosotros ya nos conocemos en este mercado y entre gitanos no nos leemos las cartas, no nos vamos a leer las cartas. Y ya sabemos por dónde van los tiros en las declaraciones. Seamos transparentes. Entonces, ese costo cero puede mantenerse sin ningún problema. Está sustentado. Lo podemos sustentar económicamente y legalmente, normativamente. Está sustentado. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa con respecto al uso de la capacidad para operadores? Bueno, eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo ya. No podemos pasarnos 6 meses, 1 año, 3 años analizando qué precio le vamos a poner. ¿Y es complejo? No es complejo. Tenemos un benchmark internacional que se puede hacer, tenemos referencias, tenemos especialistas en economía, ahora se sabe todo el costo de operación y mantenimiento de cualquier red. Entonces sí se puede hacer.